Floricanto.digital presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 29º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Bendiciones para todos. Mi nombre es Erinaldo Torres, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Y un abrazo desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 29º domingo ordinario. Este relato que nos trae el Evangelio suele ser de los más problemáticos, porque rara vez vemos a Jesús refiriéndose a temas políticos y menos al pago de impuestos. El Evangelio es claro en advertir que quienes le hacen esta pregunta a Jesús lo hacen con la intención de ponerlo a prueba, pues independientemente de su respuesta, tendría que tomar partido de uno u otro lado. De los que ven en el cobro de impuestos una forma de gobernar y los que lo consideran una forma de opresión. Es así como la respuesta de Jesús es liberadora. Simplemente separa los asuntos políticos de los religiosos y evita mezclarlos. Se refiere a la moneda como un recurso que se devuelve al emisor. La cara del César está en la inscripción de la moneda e invita a devolver a Dios de la misma manera lo que le pertenece, las buenas obras, y a ocuparse más bien de los asuntos de Dios. Oremos. Bendito seas, Dios Padre, porque Jesucristo, tu Hijo, nos enseñó a darte a ti, Dios y Señor nuestro, lo que es tuyo, a la autoridad civil, la obediencia y colaboración de vida. Con el ejemplo de su vida, Cristo nos mostró prácticamente que su discípulo debe ser el mejor y más completo ciudadano, leal, responsable, justo, insobornable, crítico y solidario. Pero si tú, Señor, no nos construyes la casa y la ciudad, en vano vigilamos, madrugamos al alba y trabajamos todo el día. Concédenos, Señor, tu espíritu de amor y de servicio, para que testimoniemos ante nuestros hermanos los hombres que tu reino tiene la primacía absoluta en nuestra vida. Amén. Amén, amén, amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 5, Canto para el Domund, misionero, misionero, de la página para la liturgia.
perdemos por Él, otras podemos ganar. Si las perdemos por Él, otras podemos ganar. Misionero, misionero, vamos al mundo a anunciar. Misionero, misionero, vamos al mundo a anunciar el amor de un Dios tan grande, su magnífica bondad. El amor de un Dios tan grande, su magnífica bondad. La primera lectura de hoy está tomada de Isaías 45, versículos 1 y 4 al 6. Repatriación por Ciro, ungido del Señor. El rey pagano Ciro es visto por el profeta Isaías como un instrumento de Dios a favor del pueblo de Israel, hasta el punto de llamarlo el ungido. Los éxitos políticos y militares de Ciro se explican porque Dios lo ha escogido y lo ha ayudado, con la finalidad última de retornar la libertad a su pueblo. El profeta remarca que Dios salva a Israel por medio de un rey extranjero. Escuchemos. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan, de oriente a occidente, que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 95. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 29 del tiempo ordinario. Modo primero. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Modo segundo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor.
entrad en sus atrios trayéndole ofrenda. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. La segunda lectura está tomada de Primera de Tesalonicenses 1, versículos 1 al 5b. Recordamos su fe, esperanza y caridad. Hoy damos inicio al escrito más antiguo del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo le escribe a una de las comunidades que él había fundado. Este texto algunos estudiosos lo ubican en el año 51 después de Cristo. Pablo los anima en la labor de hacer progresar el Evangelio, tarea que también nos atañe hoy a nosotros. Escuchemos. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses. Congregad por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordemos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien nos ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tercera lectura está tomada de Mateo 22, versículos 15 al 21. Al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. En el pasaje evangélico de hoy se confabulan fariseos y herodianos para comprometer a Jesús con una pregunta engañosa. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Jesús nos deja admirados con la respuesta, desarmando a sus oponentes. Pide que le muestren una moneda del impuesto, cuya cara e inscripción eran las del César de Roma, el emperador Tiberio, en aquel momento, y pronuncia una frase lapidaria: al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Escuchemos este evangelio, pero antes el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie. ¿Por qué no miras lo que la gente sea? Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan?
enséñeme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces les replicó, pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 7. Al César lo que es del César, de Salomé Arrizibita. ¿A quién pertenece el mar? ¿Quién es el dueño de la primavera? ¿De quién son el amor y la amistad? ¿De quién la música y la paz, los sueños y la esperanza en velar? ¿De quién es la libertad? ¿Cuál es el precio de la verdad? Pueden comprarse la humildad, la conciencia o la humanidad. ¿Quién llenará mi soledad, mi soledad? ¿De qué religión son la fe y la verdad los excluidos? ¿A quién votarán? ¿De dónde vendrá la mano que nos podrá consolar? ¿Nos pertenece acaso su dignidad? ¿Quién acoge sin mirar, sin preguntar ni cobrar? ¿A dónde podemos ir cuando lo justo no está? ¿Dónde hallaré mi heredad? Al César lo que es del César, y para Dios lo que es de Dios, que es mayor poder el amor que el que puedan comprar las monedas. Al César lo que es del César, y para Dios lo que es de Dios, que es mayor bien poder ser que tener a manos llenas. Al César lo que es del César, para Dios lo que es de Dios. Liturgia y música. Amados hermanos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones, DOMUN, con el lema Sé valiente, la misión te espera. Y nos recuerda la misión de evangelizar que todos los bautizados recibimos de Jesús. La liturgia de este día nos da la ocasión para que nosotros reflexionemos sobre la siempre difícil conjugación de lo temporal y lo espiritual, del César y de Dios. Las lecturas de este domingo ponen ante nuestra mirada que Dios es el único Señor de la historia. Así lo expresa Isaías haciendo una lectura religiosa de los acontecimientos que vivía Israel. En el Evangelio, Jesús insiste en el señorío de Dios y por lo tanto en que ningún poder en la tierra es digno del culto que a él solo hay que ofrecer. Los cristianos de Tesalónica nos hace saber Pablo que son ejemplo de amor y esperanza en el Señor Jesucristo. Escuchemos atentos el análisis. Bendiciones.
Bueno, hermanas y hermanos de Liturgia y Música, ¿verdad? Como el hermano Jay bien dijo, aunque estamos celebrando el 29º domingo en el tiempo ordinario en el siglo A, también se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, ¿verdad? Mejor conocido como DOMO. Es una jornada anual en la que la Iglesia Católica promueve el espíritu misionero. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. Y tocando un poco la historia, en febrero de 1926 se publicó la encíclica Rerum Ecclesiale, en la que el Papa Pío XI reafirmó la importancia y urgencia de los objetivos misioneros programados al principio de su pontificado y manifestó su resolución de acortar las etapas para su realización. La Iglesia afirma en esta encíclica: no tiene otra razón de ser sino la de hacer partícipes a todas las personas de la redención salvadora, dilatando por todo el mundo el reino de Cristo, lo que es DOMO. Entonces, hermano, en ese contexto, un rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, firmada por el prefecto cardenal Vico, con fecha del 14 de abril de 1926, fue el acta fundacional del Domingo Mundial de las Misiones. El acrónimo DOMO fue creado por Ángel Sagarminaga, primer director nacional de las obras misionales pontificias de España en el 1943. Entonces vamos a hablar un poco de 5 objetivos, ¿verdad? Que son importantes sobre el DOMO. El primero es que es una oración ferviente al Señor para acelerar su reinado en el mundo. En segundo lugar, hacer comprender a todos los fieles el formidable problema misionero. También nos dice que estimular el fervor misionero de los sacerdotes y de los fieles. En cuarto lugar, dar a conocer mejor la obra de la propagación de la fe. Como quinto, solicitar la ayuda económica en favor de las misiones. Y sexto, dar despensa a los necesitados, ¿verdad? Y ese, aunque último, no menos importante, o sea que eso resume, ¿verdad?, toda esta obra misionera a través del DOMO. Entonces, el Consejo Superior General, ellos proponen, ¿verdad?, también que se fije el domingo penúltimo de octubre como jornada de oración y propaganda misionera en todo el mundo católico. También que se celebre en esa jornada la misa por la evangelización de los pueblos y que la predicación en ese día sea de carácter misionero, con especial referencia a la obra de la propagación de la fe. Así que definitivamente, hermanos, este próximo domingo pues estaremos celebrando, ¿verdad?, como bien dijimos, el DOMO, el Domingo Mundial de las Misiones. Así que con esto dicho, ¿verdad?, y más adelante entraremos entonces en las lecturas de este 20º domingo del tiempo ordinario, pues le pedimos entonces al hermano Jay que nos dirija en una canción para entonces seguir reflexionando sobre él. ¿Cómo no? Compartimos el cántico número 1, Envíame a mí, interpreta Jorge Gómez de El Salvador. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando la fuerza de los que hacen viaje parezca debilitarse, cuando obreros no hayan más o nadie pueda ir, envíame a mí. Envíame, Señor, a mí. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Cuando alguno de los que has enviado se vuelva del camino, envíame a mí. Envíame, Señor, envíame, 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 Señor, a mí. Y ahí estaré en la viña, trabajando
que en tu cena aún ha quedado mi rey, mi Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando vaya a la mitad del camino y me quiera regresar, perfecciona tu poder y en mi debilidad dame fuerza, Señor, dame fuerza y valor, y de nuevo allá estaré. Y hoy estaré en la viña trabajando. Envíame aunque sea a la última jornada. Envíame a buscar el invitado para ese sitio que en tu cena aún ha quedado mi rey, mi Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Envíame aquí, Señor, envíame a mí. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanos y hermanas de Liturgia y Música, como siempre, nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Además, por radiopaz810.com. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook Liturgia Música y nuestro fanpage Liturgia y Música, donde diariamente ponemos el Salmo del día y reflexiones diarias. Así que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, darnos like y darnos share, ¿verdad? Para que compartan todo el contenido que ponemos, ¿verdad?, de nuestra iglesia en nuestras redes sociales. Además, como siempre, nuestra hermana Sibel saluda a todas las emisoras que nos retransmiten a nivel del mundo. Eso es correcto. Siempre le mandamos un rico y caluroso abrazo a toda la gente hermosa que nos escucha en Estados Unidos, desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. A los hermanos que nos escuchan en Australia, Alemania y Canadá. Y a toda esa gente bella y linda en América Latina, en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Venezuela y último, a Puerto Rico, a todos los hermanos que nos escuchan aquí en Puerto Rico. Sí mismo, ¿eh? Claro, así que un rico y caluroso abrazo para todos ustedes. Gracias por siempre estar en sintonía con cada uno de nosotros y esperemos que sigan compartiendo nuestro programa. Si usted lo escucha y le gusta, compártalo con un hermano que usted entienda que le haga falta escuchar el Evangelio. Así que comparta esta hermoso programa que es Liturgia y Música. Bueno, Eric, vamos a entrar ya a depurar, ¿verdad?, lo que es las lecturas de este domingo. Y comenzamos con Isaías. ¿Qué nos puedes contar de Isaías, Erinaldo? Bueno, precisamente si ven en esa lectura de Isaías, nos dice que el deutero Isaías no tiene dudas. Dice que Yahvé es el verdadero conductor de todo el proceso que va a culminar en la liberación del pueblo de Dios. Ciro, el gran rey que se apresta a derrumbar el orgulloso poderío babilónico, es el ungido. En el original hebreo, el Mesías. En griego, el Cristo de Yahvé. O sea, decir que Ciro es el ungido, hermano, significa decir que recibió la unción con aceite y que a través de esa unción, Ciro recibió el Espíritu de Dios y fue investido para una misión. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la unción con aceite capacita al ungido, sea para la misión real, sea para la misión sacerdotal, sea para la misión profética. Se trata aquí evidentemente de la misión real,
Por tanto, hermanos, Dios escogió a Ciro, derramó sobre él su espíritu y le concedió la insignia de poder para que él, desempeñando su misión real, se convierta en el instrumento de Dios en el mundo. Y aquí viene una pregunta: ¿qué pide en concreto Yahvé a Ciro? ¿Cuál es la misión que le confía? Pues hermanos, Ciro fue designado por Dios para subrayar a las naciones, hacer caer las armas de las cinturas de los reyes, abrir las puertas sin que ninguna le sea cerrada. Las expresiones utilizadas por el deutero Isaías sitúan la misión confiada por Dios a Ciro en el ámbito político-militar. Sin embargo, lo que aquí es preponderante, hermano, es que esa misión debe concretarse a beneficio del pueblo de Dios. Si Dios llamó a Ciro por su nombre, le dio un título glorioso y le confió el poder sobre las naciones, fue en palabras de Yahvé: por causa de Jacob, mi siervo, y de Israel, mi elegido. Ciro aparece, hermanos, claramente como el instrumento a través del cual Dios actúa en el mundo y en la historia, y realiza sus proyectos de salvación y de liberación de su pueblo. Es a través de los hombres como Dios interviene en el mundo. Así que, hermanos, por lo demás, el deutero Isaías deja claro que solo Yahvé es el Señor de la historia y que fuera de él no hay Dios. Es verdad que Ciro aún no conoce a Yahvé, pero sin él saberlo, está realizando el proyecto del Señor. Por tanto, es a Yahvé y no a Marduk a quien los exiliados deben agradecer su liberación. No obstante, sirviéndose de un rey extranjero, Yahvé va a mostrar a Judá que es definitivamente ese Dios salvador y libertador en quien el pueblo puede confiar siempre. Así que, hermanos, habemos muchos de nosotros que somos como Ciro, ¿verdad? Que posiblemente estamos llevando la palabra y el reino de Dios sin saberlo. Sí. Así que eso es algo bien interesante. No, y a mí lo otro que me gusta y comparto, ¿verdad? No sé si ustedes comparten esto igual que yo, la curiosidad de que Dios escoge a las personas que uno menos se imagina para ser sus representantes, para ser las personas que lleven su palabra, para ser las personas que se conviertan en un ejemplo para otros. Y sí, lo vemos cuando Jesucristo ya está en la tierra, ¿verdad? Cómo Él interactúa con las personas que para el mundo no eran las correctas, que para el mundo no eran personas aceptadas. Y en el Antiguo Testamento también lo vemos cómo Él escogió a unas personas que nadie pensó que eran las enviadas por Él. Así que nunca debemos quitarnos la idea de que usted está aquí gracias a Dios y que usted tiene la posibilidad de llevar justamente el mensaje de nuestro Señor. Yo no sé si tú coincides conmigo, Arenalo, pero como mencionaste, ¿verdad? Uno nunca sabe en qué momento uno está llevando la palabra del Señor. Así que tenemos que estar prestos para eso. Bueno, hermanos, vamos ahora a hablar un poquito sobre la segunda lectura, que es 1 Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses es, según los estudiosos, la primera de las cartas escritas sobre la historia cristiana del Nuevo Testamento. Pablo bendice y da gracias a esta comunidad por su disposición para recibir sus palabras, no como simples palabras humanas, sino como palabras de Dios, y reconociendo los frutos que pueden recogerse cuando estamos viviendo la fe, la esperanza y la caridad. La vivencia del Evangelio se muestra finalmente en el estilo de vida de cada uno de nosotros, y así lo expresa esta carta. ¿Qué tú crees, Erinaldo? Precisamente Sibel nos dice también aquí que el verbo principal de nuestro texto es el verbo griego, eucaristeo, que significa dar gracias. El resto de los verbos que aparecen son secundarios. Así que, hermanos, queda muy claro cuáles son los sentimientos y cuál la actitud fundamental de Pablo. Silvano y Timoteo, los remitentes de la carta, están profundamente agradecidos y reconocidos a Dios. ¿Por qué es esto? Porque la acción de Dios se nota claramente en la vida diaria de la comunidad cristiana de Tesalónica. Ante la propuesta del Evangelio, los tesalonicenses respondieron generosamente con una fe activa,
una caridad esforzada y una esperanza firme. Así que la fe activa se traduce en la realidad de una adhesión, ¿verdad?, al Evangelio, que no se manifiesta solo con palabras, sino también en actitudes concretas de conversión y de transformación. La caridad esforzada da cuenta de un amor que no es teórico, sino que es efectivo y que se traduce en gestos de entrega, de compartir, de donación. Y en este caso la esperanza firme define esa confianza inamovible de los tesalonicenses en Dios y en la vida nueva que Él reserva a aquellos que lo aman. Confianza que ni la hostilidad del mundo ni las dificultades de la vida consiguen tirar por tierra. Así que, hermano, en verdad, todo esto resulta del hecho de que los tesalonicenses han sido escogidos por Dios. Nos dice también que en el Antiguo Testamento la elección es un privilegio de Israel, escogido por Dios de entre los otros pueblos, no en virtud de sus méritos particulares, sino como el resultado de la gracia y del amor de Dios. Ahora son las comunidades cristianas de origen pagano las que son objeto del mismo privilegio que tiene su fuente en el amor gratuito de Dios Salvador. El evangelio que Pablo, Silvano y Timoteo anunciaron a los tesalonicenses no fue un discurso hecho de bellas palabras, pero inconsecuente fue la buena noticia de Dios, poderosa y transformadora, que encontró eco en el corazón de los tesalonicenses, que por la acción del Espíritu Santo dio frutos de fe, de amor y de esperanza. Es por todo esto por lo que Pablo, Silvano y Timoteo alaban al Señor. Así que nosotros pues también lo debemos seguir alabando grandemente. Entonces, claro, porque Eric, el Señor nos hace el llamado, y el Señor le hace el llamado a través de Pablo a todas esas personas de Tesalónica, y ellos respondieron, y ahí es que reciben las bendiciones, porque el Señor nos llama a todos y nos da la libertad para que le sigamos. Y sabemos pues las consecuencias si no le seguimos. Exactamente. Pero lo hacemos libremente, libre y voluntariamente. Aceptamos seguir a Jesús, que es lo importante. Seguir. Amén. Y precisamente, entrando ahora al Evangelio de Mateo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es fue una frase que Dios, ¿verdad?, dio de su respuesta, ¿verdad? Y él enfrentó, ¿verdad?, a esos interlocutores. ¿Y qué les dijo? Muéstrame la moneda del impuesto, ¿verdad?, para reconocer esa imagen grabada que había ahí. ¿Y qué imagen era? Pues la del César. Y precisamente después Jesús concluyó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué significa esta afirmación, hermano? Significa una especie de reparto equitativo de las obligaciones del hombre entre el poder político y el poder religioso. Probablemente, ¿verdad? Jesús quiere sugerir que el hombre no puede ni debe olvidarse de sus obligaciones para con la comunidad en la que está integrado. En cualquier circunstancia debe ser un ciudadano ejemplar y contribuir para el bien común. Entonces, esto me pone a pensar, y yo entiendo que ustedes van a estar conmigo. A nosotros los católicos, o a la Iglesia Católica, siempre nos dicen que en el caso de la limosna, que es, ¿verdad?, la iglesia del peso o del dólar. Porque realmente, pues, la Iglesia Católica es la iglesia de los pobres. En ese caso, y el Señor lo dice claramente, ¿verdad? Tenemos que diezmar y ayudar, ¿verdad?, tanto a la iglesia como a los pobres y a los demás. Sin embargo, ahí es donde fallan nuestros hermanos esperados, como yo siempre digo que dice nuestro hermano Marcoto, de que entonces ellos usan el evangelio y la palabra para lucrarse. Y ahí es donde no podemos caer. Y no estoy diciendo, hermanas y hermanos, que algunos sacerdotes no caigan en eso, porque lamentablemente somos seres humanos y en cierto modo o en algunos momentos, ¿verdad?, ellos también pueden caer y pensar más, ¿verdad?, en el dinero o las cosas materiales y dejar el evangelio a un lado. Y eso ha sucedido. No podemos tapar el cielo con la mano, como decimos acá en Puerto Rico. Eso es algo real que lo vivimos constantemente, a veces, ¿verdad?, en otros países más que otros. Pero es nuestra realidad y por eso pues tenemos que orar grandemente para que eso no suceda. Pero nosotros, como hermanos cristianos católicos, pues tenemos que enseñarles a nuestros hermanos esperados, como a mí me gusta decir y a Omar también, de que el evangelio
de que Dios fue un hombre pobre. O sea, él llevó el evangelio sin esperar nada a cambio. O sea, simplemente él vino con un plan salvífico a la tierra, ¿verdad? Su padre lo envió a la tierra y precisamente él nació pobre. Porque todos sabemos que cuando José fue con María a pedir posada, le negaron posada. ¿Y dónde nació Jesús? Pues en un pesebre. O sea que la pobreza se vio desde el principio, pero tenía que ser así, porque así estaba escrito. Entonces, en cualquier circunstancia, hermano, debe de ser un ciudadano ejemplar y contribuir para el bien común, ¿verdad? Eso sería el dar al César lo que es del César. Sin embargo, es más importante el que el hombre reconozca a Dios como su único Señor. O sea que las monedas romanas tienen la imagen de César, pero sin la imagen de Dios, ¿verdad? Pero sin la imagen de Dios. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Por tanto, el hombre pertenece solamente a Dios. Debe entregarse a Dios y reconocerle como su único Señor. Así que, hermanos, Jesús va mucho más allá de esta cuestión que le plantean. Se niega a entrar en un debate de carácter político y sitúa la cuestión a un nivel más profundo y más exigente, ¿verdad? Deja de ser una simple discusión acerca del pago o no de un impuesto para convertirse en una llamada a que el hombre reconozca a Dios como su Señor y realice su vocación esencial de entrega a Dios. Él fue creado por Dios, pertenece a Dios y lleva consigo la imagen de su Señor y de su Creador. Jesús no está preocupado, hermanos. Si quieren afirmar que el hombre debe repartir equitativamente sus obligaciones entre el poder político y el poder religioso, pero sí está sobre todo preocupado en dejar claro que el hombre solo pertenece a Dios y debe poner toda su existencia en las manos de Dios. Todo lo demás debe ser relativizado, incluso la sumisión al poder. Que definitivamente yo quiero aprovechar la línea que estás yendo y compartir lo que escribió el Papa Francisco acerca del Evangelio de hoy. Y dice de la siguiente forma: el Evangelio de este domingo nos presenta a los fariseos que preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Jesús aprovecha la pregunta capciosa para darnos una enseñanza. Enseñadme la moneda del impuesto. Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y los fariseos solo pueden responder, del César. Entonces Jesús concluye, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús declara que pagar el impuesto no es un acto de idolatría, sino un acto debido a la autoridad terrenal. Y Jesús aquí da el golpe maestro, reclamando el primado de Dios. Pide que se les rinda lo que espera como Señor de la vida del hombre y de la historia. La referencia a la imagen del César dice que es justo sentirse ciudadanos del Estado de pleno título, con derechos y deberes, pero hacer pensar en otra imagen impresa en cada hombre, la imagen de Dios. Él es el Señor de todo y nosotros que hemos sido creados a su imagen, le pertenecemos ante todo a Él. ¿A quién pertenezco yo? Se podrían preguntar. A la familia, a la ciudad, a los amigos, a la escuela, al trabajo, a la política, a mi país. Sí, claro. Pero antes que todas esas respuestas, antes que nada, nos recuerda Jesús, tú perteneces a Dios. Esta es la pertenencia fundamental. Es Él quien te ha dado todo lo que eres y lo que tienes. Nuestra vida podemos y debemos vivirla en el reconocimiento de nuestra pertenencia fundamental y en el reconocimiento de corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada uno de nosotros de forma singular, irrepetible, pero siempre, siempre, siempre según la imagen de su Hijo amado Jesús. Y esto lo dijo el Papa Francisco en octubre 22 del 2017. Qué lindo, ¿verdad? Que nos recuerda de quién somos y que gracias a Él estamos aquí. Así que, en efecto, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en
el mundo, tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, tenemos una responsabilidad con nuestro trabajo, tenemos una responsabilidad cuando somos padres, tenemos una responsabilidad en nuestro matrimonio, en nuestra cotidianidad de la vida. Nosotros tenemos responsabilidades y tenemos la obligación de cumplir con cada una de ellas, pero no podemos perder de perspectiva que estamos aquí gracias a Dios, gracias a el Señor. Y todo y cada una de las cosas que hagamos en esta vida, se las debemos y le tenemos que dar gracias a Él por eso. Una cosa importantísima, si somos cristianos y le damos las gracias al Señor y los reconocemos a Él y somos buenos cristianos, automáticamente deberíamos pensar que nuestras acciones en el plano terrenal van a ser las correctas. Automáticamente, si somos cristianos, deberíamos concluir que nosotros vamos a hacer lo correcto con nuestras responsabilidades del hogar, del trabajo, de nuestro país, lo que nos requiere el Estado, etcétera. Que no es fácil. No lo es porque somos humanos y cometemos errores, claro que sí, pero estamos llamados a eso, porque según él dice aquí, estamos hechos, ¿verdad?, a su imagen y semejanza. Bueno, la discusión que está hoy está caliente, Eri, tú me has dado ahí pie para seguir, aunque no hemos puesto otra canción, porque es que ya el programa se nos ha ido bastante rápido. Sí, pero creo que da tiempo. Hay mucho material y que queremos compartir y hay muchos anuncios que queremos dar. Así que yo quiero primero darte a ti el espacio, Erinaldo, para que nos compartas lo que va a estar pasando en el canal 13. Puedes ir anunciando lo que tienes por ahí, que creo que ya próximamente vamos a tener un evento para que todo el mundo se pueda conectar, ¿correcto? Sí, precisamente tenemos el telemaratón de Teleoro Canal 13, Todo es Tuyo, Señor, del 19 al 23 de octubre de este año en curso. Y la información de donativos al 787-325-90. Así que le pedimos a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que quieren hacer donaciones para nuestro único canal católico en Puerto Rico, que llamen al 787-325-90 para que hagan sus donaciones a este gran telemaratón de Teleoro Canal 13. Gracias, Erinaldo, por compartir esa información. Yo quiero compartir, y yo sé que fuera del aire me han estado dando las felicitaciones. Quiero compartir con todos nuestros radioescuchas que yo lancé ya mi primer libro. Soy autora por primera vez. Eso es como parir un muchacho. Felicidades. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos por ti. Sí, y miren, yo les cuento, este libro, ¿verdad?, nació de la inspiración de mi vida como estudiante universitaria y de las dificultades que yo tuve en el momento que yo fui a estudiar a la universidad. Yo no sé si los jóvenes que escuchan este programa se sienten identificados conmigo, pero cuando yo empecé la universidad, yo juraba que yo quería estudiar contabilidad y en mi segundo año tuve la oportunidad de estudiar contabilidad y me colgué. Fue la F más grande que yo tuve en mi vida. Fue horrible. Fue horrible. Entonces, mire lo que pasó. Yo me sentí perdida porque yo dije, ¿y ahora qué? O sea, esto era lo que yo quería estudiar y me di cuenta que no era buena en eso. Yo me di cuenta que eso no era para mí. Pero, ¿qué pasó? Empecé a buscar ayuda y yo no encontraba en la universidad a alguien que me ayudara. Yo me sentía perdida. Y a través del tiempo, gracias a Dios, ¿verdad?, que me dio como personas que se pusieron a mi lado y me dieron norte, me dio la oportunidad de tener experiencias y vivir experiencias que me ayudaron a hacer un proceso de toma de decisiones. Me encaminé, culminé mi bachillerato y un poco tiempo después tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en educación superior a nivel universitario. Aquí, ¿verdad?, le llamamos educación superior en Puerto Rico, es a nivel universitario, en otros países le llaman licenciaturas. Y miren lo que pasó, que yo trabajando en ese proceso me di cuenta que al igual que yo había estado perdida en ese momento, los jóvenes que hoy en día se encuentran perdidos en ese proceso. Tanto de mira qué cosa, que lo mismo que yo estaba viviendo, yo sentía que estos muchachos estaban viviendo. Y el Señor me dijo, Sibel, tú tienes que ponerte en órbita y ayudarlos. Y poco a poco yo fui trabajando unos ejercicios de reflexión, unos ejercicios que le permitían a los estudiantes evaluarse, tomar decisiones, mirar y observar cuáles eran esas destrezas que ellos tenían.
Y a medida que yo seguía utilizando estos ejercicios, algo me dijo, Sibel, ¿por qué tú no unes todo esto y haces un libro y compartes con estos jóvenes con los que tú estás viviendo y con los que yo me sentí identificada, ¿verdad? Hacer este libro. Y así nació lo que ya está presto para la venta, así que si están interesados o tienen un joven que esté en proceso de toma de decisiones, o usted adulto, que esté también como que perdido en el espacio y no sabe qué hacer, Yo valgo 18 quilates, así se titula, Yo valgo 18 quilates. Y es un libro de autorreflexión que mediante ejercicios le permite al lector tomar ciertas decisiones, observar esas personas que están a tu lado y escuchar esa voz interna que tenemos dentro de cada uno de nosotros, que a veces no lo pensamos, pero es el Señor que nos está dirigiendo. Lo que pasa es que hay que escucharlo. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Bueno, pues los invito a que entren a amazon.com y aquella persona que quiera está a su disposición. Yo estoy feliz de compartirlo con ustedes. Ya estamos trabajando una versión en inglés, así que para aquellas personas que hablen inglés, ya próximamente también estamos trabajando ese idioma. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir esta noticia con nuestros radio escuchas. De verdad que gracias. Amén. Te deseamos mucho éxito. Y yo quería, antes de terminar, estamos en el mes de Rosario precisamente y hay unos tips bien interesantes para rezar el Rosario todos los días que salió en Catholic Link y nos dice, cae dormido rezando el Rosario, es mejor que contar ovejas. Esa está buena. Está cómico ese. Llevar un rosario en el bolsillo. Aprovecha los tiempos de espera, ¿verdad? Ejemplo, viajes en una guagua, ¿verdad? O en el vehículo. Reza mientras cumplas quehaceres o practiques deporte. Usa imágenes y música. El rosario es una oración contemplativa. Si algo te preocupa, reza el rosario por lo que te aflige. Reza mientras caminas y piensa en el prójimo. Conecta cada misterio con una intención. Si no puedes rezarlo de corrido, rézalo por partes, ¿verdad? Porque si nos dormimos y de pronto despertamos de momento y dije, Dios mío, ¿en qué misterio estoy? Pues entonces, ¿verdad? Podemos seguirlo ahí. Rézalo en los momentos de tristeza o sequía espiritual. Así que estos tips están bien interesantes para rezar el rosario a nuestra Virgen Santísima para que interceda ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Precisamente en este mes de Rosario, por estos tiempos que seguimos viviendo, para que el Señor tenga misericordia del mundo y de todos nosotros, especialmente de los enfermos que están padeciendo de COVID-19. Eso es correcto. Jay, ¿queremos orar por alguien más? ¿Queremos pedir oración por alguien más? ¿Algún hermano que nos haya pedido oración? Sí. Tenemos dos cositas aquí. Primero, oración por salud. Nuestro hermano Carmelo Rosario, Maritza Peraza, Mayra Sánchez, Vilma García y Lucy Berríos. Y por otro lado, saludar y bendecir a mi hermano, mi compadre, Erinaldo Torres, que está celebrando 20 aniversario de casado. Así que yo estoy felicidades, Eri, a ti y a Tita, muchos besos y muchos abrazos. Así que bendiciones y que sea el resto de la vida. Amén. Los amo mucho. Bueno, pues nos ponemos en actitud de oración. Gracias, Señor, porque fuimos creados a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a ser consecuentes. También queremos pedirte perdón porque a veces no reconocemos tu imagen en nuestros hermanos y porque vamos tras la imagen de cualquier César o cualquier ídolo. Amén. Amén, amén, amén. ¿Con qué canción nos despedimos, Jay? Terminamos el programa con el cántico número 6, Alma Misionera, de Jimena Muñoz en Argentina. Y tan tan. Bueno, pues con esto nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en su programa Liturgia y Música. Señor, toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, la fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Florica.